¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarles como todos los días, agradecerles este encuentro mediático. Estamos a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera, Radio La Nueva República y nuestro hashtag Voces del Periodista. Queridos amigos, agradecemos también el que nos siga, nos acompañe en nuestro canal en YouTube, el canal del Club de Periodistas de México AC. Es un privilegio compartir con ustedes, agradecer a nuestros compañeros ingenieros en cabina, Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, Víctor Melara, David Hernández, Osiris, la solidaridad de Jonathan Álvarez y bueno, decirles que estamos este día de manteles largos porque estamos con la productora Cuarta República, un privilegio, esta productora que fundó y dirige el maestro Daniel Marmolejo, a quien mucho agradecemos este apoyo, y a nombre de nuestro productor y director general, le agradecemos enormemente y nos da un orgullo estar en estos micrófonos y en estas cámaras. Bueno, queridos amigos, estamos aquí en esta mesa, vamos a ir de un extremo al otro. El maestro Juan Bautista, él es cofundador de la Fraternidad de Reporteros de México, junto con el maestro Raúl Correa, además que es parte importante de nuestras instituciones, el Club de Periodistas de México, la Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital, IAP, y por supuesto parte del jurado del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo. Agradezco mucho a Fidel Esquivel, Fidel el de acá, un tuitero muy renombrado, muy querido, además de un profesional y un analista de a pie, que sabe traducir lo que la gente siente, y ese es parte de su gran éxito en Twitter. Un gusto y un privilegio, maestro querido. El maestro Jesús Almerón Acevedo, también de la directiva del Club de Periodistas de México y parte del jurado calificador del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, también cofundador de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital, IAP, y bueno, pues un privilegio estarte y tenerte aquí como siempre en tu programa. También el doctor José Carlos Arias está con nosotros. Él es economista, tiene 3 doctorados, es también un personaje en el ámbito de la economía, pero también en el de la comunicación. Nos da mucho gusto que colabora en Voces del Periodista, en la revista, pero también en el programa, aquí con nosotros. Ustedes lo conocen, él es @AkireLincho, y bueno, es un privilegio tenerte. Gracias, Pepe querido. Queridos amigos, maestros de la mesa, yo quisiera preguntar y traer aquí el tema de lo que vemos mucho en las redes. Hay un tema recurrente en las redes, queridos amigos. Hay un cuestionamiento de una mayoría del pueblo de México hacia los que se llaman o se les denomina intelectuales. Hay una intelectualidad de mucha cepa, de mucho tiempo. Yo les pediría analizar este fenómeno, y que también hay personalidades que por la razón que fuere también pudiesen haber sido utilizadas por el poder y desde el poder. Entonces, ¿qué les parece si vamos dando un posicionamiento histórico a todo esto, a esta relación de los intelectuales? ¿Cuáles intelectuales o cómo podemos denominar a personajes ciertos que han tenido una trascendencia y otros que pues de alguna manera han tenido un maridaje con el poder? Maestro Jesús Almerón. Con mucho gusto, Celeste. Debo decir, en primer término, que el concepto intelectual surge en la Ilustración, aparece con la figura de Voltaire. Pero siendo más concretos, en el caso mexicano, a mediados del siglo antepasado, por supuesto me refiero al siglo XIX, hubo mexicanos intelectuales congruentes. El ser intelectual requiere una amalgama de 3 elementos, hacia los cuales va dirigida precisamente su misión, que deben cumplir socialmente. En primer lugar, la cultura general. Ahora, ¿cómo se transmite esto? A través de la literatura, a través del periodismo y, por supuesto, a través del compromiso a sí mismo, a su sociedad y a su tiempo.
Debo decir que en nuestro país, como ya lo mencioné, en el siglo antepasado, hubo, y su huella perdura hasta nuestros días, escritores, periodistas de la talla de un Ignacio Manuel Altamirano, que funda la revista El Renacimiento, donde toda la intelectualidad de la segunda mitad del siglo XIX plasmó ensayos, crónicas, columnas, reportajes en dicha revista. Ahora bien, en esa secuela hubo un periódico también que le voy a llamar, porque era realmente su misión, su encomienda, un periódico de combate, por supuesto intelectual, que era La Orquesta. La Orquesta la fundó don Mariano Riva Palacio, quien era muy cercano al presidente Benito Juárez. Un periódico y a veces revista, dependiendo también del formato y las condiciones de las escasas imprentas de aquella época, para tener un espacio muy significativo en el México de finales del siglo XIX. Ahora bien, la revista Azul, esa fue de una esencia netamente literaria. Ahí se plasma la corriente que se llama el modernismo dentro de la literatura. Y hay que decirlo, hubo incluso colaboradores rusos, como Máximo Gorki, el autor, por ejemplo, de La Madre, Anton Chekhov, por ejemplo, también. Mexicanos de la talla de Manuel Gutiérrez Nájera, y uno sobre todo, que bien merece recordarlo en esta mesa, que fue Rubén Darío. Rubén Darío, el egregio nicaragüense, que participó, que colaboró en la revista Azul. Ahora bien, despertando ya el siglo XX, cuando las inquietudes que se generan por la larga noche del porfiriato, de un poco más de 30 años, hay que decirlo, surgen 3 hermanos. De esos 3 hermanos, 2 se dedican por completo al activismo político, siempre encauzado a una política social, siempre enfocados al compromiso, que fueron los hermanos Flores Magón, con su periódico Regeneración, que era el punto de expresión del Partido Liberal que ellos fundan además, junto con Juan Saravia y con Librado Rivera. Yo dije 3 hermanos, solamente que uno de ellos, que fue Jesús, se dedicó a la carrera para la cual estudió en la antigua Escuela de Jurisprudencia, abogado. Él no se comprometió, y es muy válido, muy respetable, en lides políticas. Sin embargo, Ricardo y Enrique, por supuesto, ellos no solo fundan Regeneración, sino que son activistas en plena dictadura. Sus ideas llegan incluso a Río Blanco, llegan a Cananea, llegan a la fundación de la Casa del Obrero Mundial, y hasta la fecha, y con concordancia precisamente en el origen de lo que es el partido actualmente llamado Morena, así empezó, como Regeneración. Es decir, los primeros ejemplares es un homenaje muy válido, muy pertinente, pero más muy elocuente para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque ha habido también otra corriente de intelectuales que comentaré con mucho gusto un momento más. Gracias, maestro Jesús Salmerón. Vamos a continuar, queridos amigos. Vamos a un corte en este momento y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera en la frontera norte, gracias a Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista. Gracias por seguirnos también en nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México AC. Queridos amigos, seguimos con el maestro Jesús Salmerón Acevedo, precisamente retomando este tema hoy tan en boga por diferentes razones, y vamos a tocar todas las aristas del papel de los intelectuales en la historia pues, reciente, contemporánea de México. Yo te pediría recuperar desde esta época de Regeneración y lo subsecuente, de lo que estábamos. Con mucho gusto. Llegó a tal la congruencia y el nacionalismo de los Flores Magón que Ricardo incluso muere en la cárcel. Él muere en Kansas por sus ideas, por su periódico, por su partido y por los mexicanos. Ahora bien, de esta corriente que emana, como ya lo dije, de ese nacionalismo revolucionario,
Ya para los años 20, concretamente 1922, surge otro grupo también congruente con la cultura en México, que fue el grupo Los Contemporáneos, en donde estuvieron configurando don Jaime Torres Bodet, los hermanos Gorostiza, tabasqueños, por cierto, Celestino y José. Estuvo también Jorge Cuesta, químico de profesión, poeta y escritor por vocación. Estuvo también Gilberto Owen dentro de este grupo, pero lo más importante es que ellos empiezan ya con un periodismo en una revista que se llamó Ulises, por supuesto retomando aquella idea original del Ulises de Homero, del mundo helénico. Ya a partir de eso vamos a entrar con muchísimo gusto a los años 50 del siglo XX. Excelente. Yo te pediría, maestro Juan Bautista, independientemente de que regresemos y retomemos a esta parte histórica que nos comenta el maestro Jesús Almerón Acevedo, salvo tu opinión y lo que tú consideres en la participación, también en el papel político que han tenido estos personajes, estos intelectuales en la vida del país. Sí, ahí hay que anotar también al maestro Enrique González Rojo, por ejemplo, también y a otros periodistas, y el activismo que llegó a tener ahí Antonieta Rivas Mercado como esta gran promotora de la cultura, claro. y también de la intelectualidad, que en ese momento rompe con los esquemas. Yo quisiera poner en la mesa, y lo digo de una manera muy seria, el análisis de los intelectuales y el poder. Es necesario que nos ciñamos al tema de Antonio Gramsci, este pensador italiano, porque él es el que incuba, hasta donde yo entiendo, si no aquí que me corrijan, el término del intelectual y el intelectual orgánico. Ese es ahí donde viene la parte del servicio, que es un análisis que se puede retrotraer en la historia, pero principalmente de la Segunda Guerra Mundial hacia adelante, donde los intelectuales con la academia, con una personalidad propia, pero muy cercano a lo que antes era como que a los reyes, hoy son a los gobiernos, muchos gobiernos de ellos en Europa, totalitarios, con los intelectuales. Y ese esquema, bajo esa perspectiva, se utiliza en América Latina. Y entonces el México, que no se escapa a este análisis, entra ahí, en mi opinión, de una manera muy clara, quién es intelectualidad que puede ser muy mexicana y muy nacionalista, pero también otros que han servido al poder y se han servido del poder lejos de los intereses del pueblo, construyendo ya en la época moderna empresas, corporaciones, teniendo empresas globales, como es el caso de ciertos intelectuales que se sumaron desde la década principalmente de los 60 hasta nuestros días. Sería mi comentario. Exactamente. Bueno, queridos amigos, aquí empezamos a ver un elemento extra, y lo acaba de poner muy bien sobre la mesa el maestro Juan Bautista, como es el empezar a ver o hacer o aceptar ser una especie de alfareros de una realidad, a empezar a tergiversar la propia en beneficio de intereses. Esto mismo es una especie de manipulación de lo que es la verdad. Por lo tanto, pues es un híbrido donde no está la verdad, no es una mentira evidente, pero sin embargo lo que ya no es verdad, pues no hay una palabra intermedia que exista entre la mentira y la verdad. Entonces, en este caso, aquí empieza un elemento fundamental que viene y que tiene que ver también con la manipulación. Es la utilización de la palabra. Esto pasa, y yo quisiera, por cierto, recordar y recomendar a quien no haya leído el libro del maestro Daniel Stulin, el Instituto Tavistock, donde se toca precisamente desde este instituto en Europa, precisamente cómo se puede manipular la mente humana. Es una cuestión muy compleja, pero aquí valga el análisis y el tema que trajiste a la mesa, maestro, para quienes se presten a ello y quienes pues simplemente son intelectuales y han servido
con su aporte. Aquí no estamos hablando de pluralidad, por supuesto que la pluralidad es necesaria, no estamos hablando de que se tenga derecho a disentir o estar de acuerdo con la política en turno. No, aquí se trata de la permisividad de la utilización, una especie de prostitución de la propia intelectualidad. Entonces, maestro Juan Bautista. Sí, ahí, y lo decimos por la experiencia que tenemos en los medios, por la formación académica, hoy tenemos que señalar de una manera abierta, correcta, mesurada, a estos grupos de interés que se sirvieron en todo caso, digamos, con la cuchara grande, dejando muy de fuera lo que eran los objetivos, en este caso, de la educación, de la difusión, y que tiene que ver con grupos, primero que hay una larga línea, como bien señala aquí el maestro, que vienen con este periodismo crítico independiente y que se acuña en la primer casa gran editorial, que es el periódico Excelsior, y de ahí viene toda una parte de periodistas intelectuales, y ya también se acercan los intelectuales propiamente dicho de la formación académica al poder. Sí tenemos que hablar en este caso, en los últimos años recientes, del grupo del que yo conozco, el grupo Nexos, por ejemplo, la revista Vuelta, la revista Letras Libres, el grupo Clio. O sea, son grupos que, si bien han edificado un discurso de la cultura, también ha sido el discurso del poder, que hoy esos parámetros y esa visión está cambiando. Han robado cierta parte de la historia real para presentar algo que fue parte de la mitología, porque también esa es la otra. Mucho de la literatura en México está hecho a través de nuestros altares, que también se ha escrito mucho, pero hay otra forma donde esta visión fue impuesta y se han servido de esos intereses, que ha trascendido a los medios de comunicación, en la radio, la televisión, guiones de cine, publicaciones excelsas, con otros objetivos muy fuera de los cánones nacionalistas tradicionales. Creo que el tema es interesante, había que empezarlo a diseccionar de una manera con categorías también, con personajes, pero también hoy, con los informes que se están dando desde Presidencia de la República, con los enormes montos económicos en favor de estas casas editoriales, que nada tiene que ver con la educación popular. Exactamente. Bueno, y retomando sobre esta utilización, esta manipulación precisamente de la psicología del pueblo, y recordando, como decíamos, el Instituto Tavistock, fundado en Londres en 1947, ¿qué impacto tiene, Akire, precisamente esta manipulación y este nuevo encuentro del pueblo de México con una sorpresa? Hay quienes ya habían estudiado esto, hay quienes tenían esta percepción desde hace tiempo, pero hay quienes no, y ha sido un golpe demoledor para una percepción de buena parte del público, a lo que ahora no presienten, sino que sienten que ha sido un engaño, una manipulación, y además bajo costo del erario, precisamente. Es que hemos estado sometidos a una forma más que una forma de publicidad intelectual, digamos, más que de producción intelectual libre, ¿no? Nadie te usa si tú no te dejas usar. Entonces, a partir de el uso de estas estructuras y de estas gentes que han venido derivando de toda la historia que contó Jesús y el maestro Juan, yo creo que lo que ha sucedido es que somos hemos estado recibiendo información configurada con un objetivo ideológico desde el gobierno, los gobiernos neoliberales, traducido, digamos, a la cultura y a la intelectualidad, con gente que se ha disfrazado, o con estructuras que se han disfrazado de liberales, ¿no? Y que en realidad pues son conservadores, pero
conservadores ensarapados, digamos, de alguna manera, ¿no? Ha sido una estrategia mercadotécnica, por llamarle de alguna forma, disfrazada de cultura, de intelectualidad, de pensamiento. Y en realidad ellos no lo piensan, o sea, están nada más transmitiendo de alguna forma los objetivos de comunicación y de publicidad o de mercadotecnia de un sistema neoliberal durante los últimos 30 y tantos años, ¿no? Exactamente. Yo le preguntaría a Fidel, tú como una persona que conoces de redes, del espacio cibernético, la percepción que tienes recientemente de este fenómeno del que estamos hablando. Sí, gracias. Yo percibo una molestia generalizada de la gente que estamos en redes ante esa situación que comentaba José Carlos, de ese descontento o de ese sentirnos traicionados en quienes alguna vez confiamos. O sea, hay gente que está en los medios, en las redes, y que hace algunas elecciones llamaban a no votar. Uh-huh. Y muchas personas teníamos plena confianza en estas personas, ¿no? Entonces, ya cuando nos damos cuenta que estas personas que el régimen ha posicionado como intelectuales, o sea, nos damos cuenta que simplemente estuvieron cumpliendo un papel realmente muy delicado, porque en una sociedad en la que no se incentivó la cultura, hay personas que se llenan de títulos, se llenan de reconocimientos, y estos grupos intelectuales entre ellos se citan, entre ellos se hacen premios, y entre ellos se reconocen. Claro. Pero lo que yo estoy viendo en las redes sociales es de que la gente ya no se cree esos cuentos. Yo lo que veo es que cuando alguien habla en contra del gobierno del presidente Andrés López Obrador, esa persona hay que estarla observando con cuidado. Eso es lo que yo percibo. Fíjense, nada más que vamos a ir un corte, queridos amigos, y yo nada más quiero dejar aquí sobre la mesa sobre el libro del maestro Daniel Marmolejo, Teología sin Dios. Hay un término que él utiliza, que ahorita que estabas hablando se me vino a la memoria, y que es pepenadores post-neoliberales. Lo dejo sobre la mesa. Vamos a un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Gracias también a las frecuencias de Radio Turquesa, la joya del sureste, así como a las frecuencias de La Pantera en la frontera norte. También gracias a Radio La Nueva República y nuestro hashtag Voces del Periodista. Y también gracias por vernos en nuestro canal de YouTube, el canal del Club de Periodistas de México, AC. Queridos amigos, retomando con este tema, yo le pediría al maestro Jesús Salmerón Acevedo que nos comparta, por ejemplo, los intelectuales, digamos, en turno de los diferentes sexenios, ya casi figurando en un ministerio de propaganda que estaba operado y que ha sido reconocido a lo largo de los sexenios, pero que nosotros no lo habíamos bien vinculado, sobre todo buena parte del pueblo de México, como ahora con los eventos recientes de una intelectualidad a modo. Celeste, colegas, compañeros de mesa, a finales del régimen del presidente Miguel Alemán, 1950, estando ya a 2 años del fin de su sexenio, surge la revista Medio Ciclo, que tuvo un doble propósito, porque estábamos a la mitad del siglo XX. Pero el otro propósito fue también que aquellos jóvenes como Carlos Fuentes, como Porfirio Muñoz Ledo, actual diputado federal, como Arturo González Cosío, ciertamente con conocimiento de la literatura y del derecho básicamente, pero es donde empieza ese doble juego. Carlos Fuentes, bien sabemos, fue embajador en Francia. Arturo González Cosío fue oficial mayor de la Reforma Agraria, priista, fundador del ICAP, con Enrique González Pedrero. Y de ahí se da un salto ya con Ruiz Cortines
para el año de 1954, cuando diversas instituciones financieras, como el Banco de México, como el Banco Ejidal, como la Nacional Financiera, patrocinan una revista en forma de libro que era trimestral, fundada por los hermanos Marcó Pardiñas. Me refiero a Manuel y Enrique Marcó Pardiñas. No le resto mérito al contenido, ni mucho menos a los grabados que se plasmaron en sus páginas. Ahí publicaron bocetos, notables pintores y muralistas de la talla de David Alfaro Siqueiros, don Pablo Higgins, Alberto Beltrán, Anguiano, el maestro Alfredo Salce, por citar algunos. Es lamentable que esta revista haya tenido esa penetración financiera en las plumas que ahí publicaban. Y debo decirlo como es. Uno de los principales columnistas era el padre de los Salinas de Gortari, el economista Raúl Salinas Lozano, que ya para entonces empezaba en política como director de la Comisión Nacional de Inversiones del régimen de Ruiz Cortines. Ahora bien, este hermano mayor de los que mencioné, me refiero a Manuel Marcó Pardiñas, en el año de 1960 crea la primera revista con el formato tamaño carta que conocemos actualmente, porque anteriormente, hay que decirlo, eran revistas de un enorme tamaño, un gran dispendio en papel, por supuesto, en tintas, en fin. La revista política, en su origen, y eso lo quiero recalcar en esta mesa, sí tuvo una línea auténtica de izquierda, en su origen, solamente. Y voy a poner un ejemplo para poder afianzar y sustentar lo que estoy expresando. Cuando en 1960 cae en la prisión de Lecumberri, quien ya mencioné, el pintor David Alfaro Siqueiros, junto con el periodista Filomeno Mata, muy conocido por todos nosotros, la calle Egregia de la Ciudad de México. Exacto. ¿Sí? Había un delito que se llama disolución social, que se decretó a partir de la Segunda Guerra Mundial en el régimen del presidente Ávila Camacho. Y por este delito, muchos mexicanos, como Otón Salazar, Demetrio Vallejo, Valentín Campa y muchos más, miles de mexicanos, cayeron en cárceles. Pero concretamente, y es la encomienda que me comprometo a decirlo en este instante, cuando Alfaro Siqueiros, insisto, cae a las rejas de Lecumberri, viene su gran amigo Pablo Neruda. Pablo ya había sido cónsul en México de 1940 a 1942. Ahí se hace compadre y por supuesto gran amigo de un egregio amigo, colaborador de Voz del Periodista, que fue don Andrés Enestrosa. Ahí se conocieron cuando era cónsul en México Pablo Neruda. Pero voy a esto. Pablo Neruda viene en el invierno de 1961, en el mes de enero de aquel año, para visitar a su gran amigo, Siqueiros. Solamente que la burocracia carcelaria de Lecumberri no le permite el ingreso. Sin embargo, el día anterior a su regreso a Santiago de Chile, él le envía un sobre que contenía un poema dedicado a él. No hay que olvidar que estaba muy reciente también el triunfo de la Revolución Cubana. Se enlazan, vamos. Son los años, es la misma época. Este poema, publicado en la portada de Política, se llama A Siqueiros al partir, y dice así: aquí te dejo con la luz de enero, el corazón de Cuba libertada, y Siqueiros, no olvides que te espero en mi patria volcánica y nevada. He visto tu pintura encarcelada, que es como encarcelar la llamarada, y me duele al partir tu desafuero. Tu pintura es la patria bien amada, México está contigo prisionero. Wow. Esta revista le dio espacio, le dio páginas, le dio palabras a presos políticos. Es la primera revista que hace eso. Ahí publicó Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Dionisio Encinas, Alberto Lumbreras, del sindicato de ferrocarrileros, que estuvieron 11 años presos. Lamentablemente, hubo un grupo también derivado de la revista que ya mencioné antes, la revista Medio Siglo, en donde estaban ubicados
Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea, Francisco López Cámara, entre otros, que aceptan las prebendas del poder. Y es donde viene esta descomposición que se da con un maridaje, valga la expresión, entre el poder público, las prebendas políticas y financieras y el intelectual mexicano. Queridos amigos, bueno, en este recuento histórico, ante estas palabras que el maestro Jesús Almerón trae a la mesa, estas bellísimas palabras, estas palabras de dignidad, estas palabras que defienden la verdad, bueno, vamos viendo cómo fue degenerando, digamos, estas circunstancias, ¿no? de una inteligencia verdadera y cierta hacia un servilismo, hacia ciertos intereses. Maestro Juan Bautista, si fueras tan amable. De una manera muy rápida, sí tenemos que anotar, por ejemplo, que desde el poder se construye una visión de país, una visión de Estado, y esos instrumentos sirvieron mucho para la cooptación de intelectuales, como para también la represión de los que no estaban con el poder. Hay que recordar la administración del papel, ya que estamos ya en los años 60, PIPSA, por ejemplo, claro. a quien era la parte regulatoria. Hay un cambio muy curioso, porque si desde antes el espacio radioeléctrico se había distribuido en los grupos poderosos, ya después con los medios y con ciertos personajes se empieza a distribuir en todo el país, con gobernadores, con empresarios locales y con algunas empresas que llegaron a tener vínculos con Centroamérica y con España y con Estados Unidos. Entonces se establecen incluso cadenas. Esto que estamos hablando está muy documentado. Ahí está la maestra Beatriz Lere, Javier Esteñú, Trejo del Abre, Patricia Ortega, bueno, una pléyade de investigadores excelsos que registran el monopolio del poder y después cómo se va entregando. Hay que recordar que con Salinas, por ejemplo, y el acercamiento de los intelectuales, se me va a criticar, pero pues ahí estaba el maestro Monsiváis, por ejemplo, aparece el maestro Granados Chapa, fue mi maestro de la facultad, pero eso que escribe un excelso libro sobre el régimen jurídico de los medios en México, por ejemplo, enorme el tratado. Pero también vemos cómo Salinas, para congraciarse con el poder, crea un aparato paralelo que es el Canal 22. Y ya estaba desde los años 50, hoy se cumplen 60 años del Canal 11, pero que empezó en una de las escuelas. Realmente las transmisiones se inician en 1968, 69, de una manera más regular. Y entonces, en lugar de habituallar al Canal 11, habitualla esta parte. Estaba la hora nacional, se crea el IMER, entonces se van distribuyendo, se entregan estaciones de radio. Yo entiendo a la familia de Ángeles Mastreta, ahí están las administraciones, ya están los libros, como concesiones a estas familias, pero también pasa en el caso de Oaxaca, en el caso que lo documentó, descanse en paz, el maestro Vigilio Caballero, en la parte norte del país, en Chihuahua también. Entonces, hay una serie de controles de las concesiones que se van otorgando y se van cooptando, y ahí están las grandes sumas económicas, que no lo digo yo, lo dicen los números, a Enrique Krause, a Héctor Aguilar Camín, principalmente como cabezas de playa de estos ministerios de propaganda abierta, en contra, hoy que aparecen muy dolidos, en contra del nuevo gobierno. Eso sí hay que decirlo, no es Bautista que hoy está molesto, no estoy molesto con nadie, estoy simplemente haciendo una reflexión porque hoy es público. Y algo importante también, Felipe Calderón, para congraciarte con cierta intelectualidad, crea el sistema de medios públicos, que hasta donde entiendo el maestro Genaro Villamil está encontrando un verdadero desastre de cómo quedó, sin haber habituallado primero pues todo el sistema de la televisión educativa, por ejemplo, antes de meterse a arreglar otras cosas. Hoy, y lo último que terminaron por hacer el gobierno de Peña Nieto, pues poner al mejor postor una banda, una frecuencia de radio que le regresa a los particulares cuando bien pueden ser para otros servicios educativos. Entonces, yo creo que hoy estamos ante un debacle de estos grupos que se dijeron intelectuales para sus apellidos y sus casas, porque hoy
hasta los compañeros tuiteros son intelectuales y un jovencito de una preparatoria es un intelectual y con ese respeto. Otra cosa es el intelectual orgánico con intereses muy propios y que están engrosando sus bolsillos menos con los servicios a la nación. Bueno, pues queridos amigos, un tema por demás interesante, digno de reflexión, digno de retomar, digno de que nos ponga los puntos sobre las íes, cuál es el papel de un verdadero intelectual. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias por seguir con nosotros, queridos amigos, en Voces del Periodista, en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voces del Periodista, nuestro canal en YouTube del Club de Periodistas de México, AC. Queridos amigos, hablando de estos ministerios de propaganda, de estos servidores del poder, en este caso yo le quisiera preguntar al maestro Jesús Almerón Acevedo, ¿quién no permitió o ejemplos de quienes antes que nada decidieron mejor hacerse a un lado antes de dejarse absorber por estos intereses? Un ejemplo de congruencia lo menciono. En el segundo año del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, 1965, se edita en México el libro Los hijos de Sánchez, de Óscar Laux, que el subtítulo era La antropología de la pobreza. Eso irrita presidente, al gabinete y quien presidía el Consejo de Administración del Fondo de Cultura Económica, que a su vez fue el padre de los neoliberales mexicanos, Antonio Ortiz Mena, desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Él llama a cuentas a Orfila y él dignamente, señor, con permiso, me retiro, y funda la editorial Siglo XXI. Finalmente, para el lector mexicano fue una ganancia. Claro. Es una editorial libre, una editorial que tiene otro contexto distinto a esa bota de Díaz Ordaz. Pero debo decir, ya en esta etapa que me corresponde, también que en 1978 se funda la revista Nexus. Era un tamaño tipo tabloide, papel periódico, originalmente. ¿Sí? Ya después cambió el formato que conocemos. Lo funda, hay que decirlo, el historiador Enrique Flores Cano, cuya esposa es la historiadora Alejandra Moreno Toscano, que fue muy cercana al poder del regente Manuel Camacho. Ella fue la autoridad del Centro Histórico, entre otros cargos. Ahora bien, cuando muere Octavio Paz, en 1998, en el mes de abril, el ingeniero Enrique Kraus, hay que decirlo, porque es la carrera que estudió, él trabajó para su padre, un polaco inmigrante, tuvo una fábrica de textiles. Enrique Kraus, de una manera perniciosa, pero a la vez con apoyo de dinero gubernamental, estamos hablando del régimen de Zedillo, le compra simbólicamente a la viuda Marillós Paz, que recientemente falleció, hace pocos meses, los derechos de la revista Vuelta, que había surgido cuando desaparece Plural y que sale de Excelsior Scherer y otros periodistas, escritores más, en julio de 1976. Pero estas dos revistas no se quedaron nomás en eso, sino que configuraron grupos de poder cultural y poder financiero. Dicho en otras palabras, se crearon empresas de lucro que a través de una cultura tendenciosa, y lo digo por lo siguiente, en el caso de Nexus, compran acciones al grupo editorial Océano de España para fundar Cali Arena, que es precisamente el brazo ejecutor editorial de la revista Nexus, insisto, Cali Arena, vigente hasta la fecha, donde le publica Ángeles Mastreta, la esposa del director general actual, Héctor Aguilar Camín, y ya en Letras Libres, como lo dije, 1998, con ese finiquito que le hace Enrique Kraus a la vida de Paz, crea Letras Libres a partir del mes de abril de aquel año. Ahora bien, Letras Libres fue solamente la cabeza de playa del grupo Clio, que uno de sus mejores clientes lo ha sido Pemex. Esperemos que eso ya quede cancelado. Digo esperemos porque además son formatos tendenciosos.
Y al decir formatos en plural me refiero, por supuesto, a la revista, a los libros, a los videos y a todos los materiales que pueden servir como moneda de cambio entre el llamado intelectual y la parte gubernamental o empresarial, por supuesto. ¿Cuánto cuesta cada página de esas revistas, de esos libros incluso? Porque ha tenido la desfachatez Enrique Krauss que sus propios libros llevan inserciones pagadas también de páginas. No solo la cuarta de forros, ni la segunda ni la tercera, en los interiores. Sí, por supuesto. Sí, claro que sí. Estamos hablando de un promedio de 100,000 pesos mensuales por página. Ahora, sin tomar en cuenta además los publi-reportajes. Claro. Es un ingreso adicional. Que es lo mismo. Vía páginas, claro, por supuesto. Sí, se vende el espacio. Claro. O sea que en esta coyuntura también, como ciudadanos, como lectores y como críticos, sobre todo, debemos estar en la pertinencia de saber elegir adecuadamente una revista, en este caso concreto, porque además una revista sin publicidad gubernamental y sin lectores desaparece al día siguiente. Claro. Maestro Juan Bautista, gracias. Sí. Jesús Almerón, necesitamos maestro querido. Un programa exclusivo para el saqueo de las bibliotecas y la venta de patrimonios personales. Eso ya es otro tema. Interesantísimo. Creo que la parte última yo podría encontrar un símil con la caída del muro de Berlín y la última elección presidencial. Estamos ante un nuevo esquema de análisis donde los viejos modelos y los viejos muros de esa cultura petrificada por el autoritarismo, la manipulación, se ha derrumbado. Hoy la comunicación y las letras tienen que ser realmente libres, no tienen que estar necesariamente ordenadas como lo dicta el maestro o el cacique o el empresario, en este caso de la literatura. Vemos también con preocupación que estos grupos van a persistir porque son grupos poderosos y hoy sabemos por la prensa que están emprendiendo campañas incluso en contra de conceptos culturales ancestrales y que bien harían pues el gobierno y la nueva autoridad cultural en poner esto a debate, porque hoy las mesas deben de ser más abiertas, Celeste. Exactamente, queridos amigos, está en nosotros dar seguimiento a este tipo de temas. Es muy interesante, aquí nos lo planteaban también el doctor Juan Carlos Arias, nos lo decía también Fidel Esquivel, y bueno, así como precisamente lo puntualizaron el maestro Jesús Almerón Acevedo y Juan Bautista. Es importantísimo saber discernir entre lo que es un intelectual verdadero y en lo que es un intelectual a modo del poder. Como lo hemos venido comentando, estamos en el umbral de la extinción plena de estos mercenarios llamados intelectuales, o por qué no decirlo, pseudo-intelectuales. Pero además hay algo que tiene un valor supremo, que es el valor moral, y por lo cual decretamos su plena, total y absoluta extinción. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué criterio tienen sobre esto? Interesante hacérnoslo saber. Les agradecemos su contacto, su confianza. Sigan en estas frecuencias. ¿Por qué? Porque aquí se escucha plural, aquí se escucha diverso y de eso es de lo que se trata. Les quiero entrañablemente un beso tronadísimo. Gracias, queridos maestros. Gracias. Nos escuchamos en la próxima. Gracias, maestro Daniel Marmolejo y esta extraordinaria productora, La Cuarta República. Muchísimas gracias. Gracias al maestro Juan Manuel. Muchísimas gracias.